El día de hoy vamos a hablar de economía y nos basamos en este dato que aporta el CENDAS, que es el Centro de Investigación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros. El CENDAS situó la canasta básica de alimentos para una familia conformada por 5 miembros para el mes de abril en $552. En base a esto, ¿cuánto debería devengar un venezolano para poder cubrir la canasta básica de alimentos? Para este y otros temas estaremos conversando el día de hoy con el economista Aarón Olmos. Aarón, un placer saludarte, bienvenido. Sí, muy buenos días, Marjorie. Gracias por la invitación. Ponnos en contexto, ¿qué significa este análisis que hace el CENDAS, que ubica la canasta alimentaria para 5 miembros de una familia en $552? Bueno, el Sendas, como tú bien lo comentas, de la Federación Venezolana de Maestros, nos tiene acostumbrado, gracias a Dios, a tener esta información mensual de una estimación de una canasta alimentaria promedio para una familia de 5 personas, como tú bien lo comentas. Esto se ha convertido en un indicador de obligatoria referencia para saber cuál es la evolución del costo de la vida en términos de los bienes y servicios de esos 60 productos que ellos incluyen en este cálculo. Si bien Banco Central hace lo propio para el cálculo de la inflación, y el Observatorio Venezolano también tiene un cálculo de una canasta, siempre los datos del Sendas, que son con precios de mercado, quizás son los más cercanos, ¿no?, a la realidad, ¿no? Esto nos hace ver que efectivamente, pues ya luego de haber pasado prácticamente el mes de mayo, con estos anuncios que se dieron de aumentos en los complementos, de las bonificaciones, pasan los meses y sigue siendo insuficiente el salario que se devenga a nivel de los venezolanos. ¿Cuánto debería ganar una familia para poder cubrir esta canasta en términos referenciales? Bueno, asumiendo que hay 2 cabezas de hogar, por lo menos, en esta unidad familiar, mínimo deberíamos estar hablando de $250 o 300 dólares. Entre 250 y 300 dólares para que esas 2 cabezas de hogar, al unificar estos dos salarios, puedan entonces cubrir este monto referencial. ¿Qué tan difícil se hace para las familias poder asumir este incremento que vemos que se hace tangible mes tras mes en Venezuela? Bueno, la dificultad estriba en el hecho de que los ingresos, en términos de poder de compra, aquellos que solamente devengan bolívares, se le hace más cuesta arriba, ¿no?, poder cubrir y alcanzar los equilibrios, ¿no? Es bien sabido que no todos los venezolanos devengan el salario mínimo, que siempre hay mucho más de ese ingreso mínimo mensual. Sin embargo, ese mucho más no es suficiente, entonces se hace más complejo porque pasan los meses y los precios se siguen ajustando en moneda extranjera, asumiendo el hecho de que si bien de alguna manera se recompensa el trabajo del empleado venezolano en bolívares, los mercados asignan los precios en moneda extranjera o al cambio en moneda extranjera incremental, ¿no? Entonces, de alguna manera siempre es insuficiente y ese es el drama que la familia venezolana persiste y tiene constantemente en el país, de la insuficiencia de poder de compra, del exiguo de los salarios y la incapacidad que hay para la cobertura de la totalidad de las necesidades básicas del hogar. No quiere decir que no se alcancen equilibrios, claro que sí, pero en términos de bienestar y satisfacción, no necesariamente todos los hogares venezolanos lo están logrando. Sí, vemos datos que se aporta sobre el número de emprendedores en Venezuela y si bien Venezuela tiene un altísimo número de emprendedores, también vemos otro análisis que es el resultado. ¿Qué pasó con esos emprendedores? Muchas empresas se ven obligadas a cerrar. Hablemos un poco acerca de las opciones que tiene el venezolano para tener no solamente un plan B, sino un plan Z que le permita cubrir los gastos. Wow, mira, en plan Z, ¿no? Ya nos fuimos a la última letra del alfabeto. Entonces, efectivamente, se hace complicado. Quizás yo reiniciaría el alfabeto, ¿no? El plan AA, Ok. pasándonos de la Z, ¿no? Porque efectivamente se hace complicado. En Venezuela, todos los trámites para generar la apertura exitosa de una empresa pueden pasar más de 200 días. Si lo logras, los costos de poder abrir y mantener esta empresa, tomando en consideración la política fiscal, hacen que prácticamente la generación de ingresos se vaya en el pago de nómina, obligaciones, proveedores y todos estos elementos propios de funcionamiento, ¿no? Dejando prácticamente en cero cualquier actividad que se lleva adelante, ¿no? Solamente los grandes negocios tienen acceso quizás a divisas, pueden mantenerse en los mejores términos, ¿no? Entonces, cuando lo vemos la vida emprendedora, el venezolano asume, bueno, no me alcanza el ingreso, déjame ver cómo emprendo, llamando emprendimiento a cualquier actividad, pues, distinta al trabajo, que
demande, bien sea destrezas a nivel de artes y oficios o su propia actividad intelectual, que simplemente pues muchas de ellas viven en la informalidad, pero cuando vemos estos indicadores en Venezuela son muy altos como tú lo dices, ¿no? Sin embargo, se emprende más por necesidad y Ujú. no necesariamente todos estos emprendimientos llegan a transformarse en empresas, entonces la tasa de, de abandono de muchos de ellos tiende a ser bastante alta, ¿no? Muchos se reinventan, se transforman, ¿no? Comenzaron siendo quizás un emprendimiento de artes y oficios, pasaron a ser algo más quizás de consultoría, luego entonces quizás se regresaron a otra cosa. El venezolano está constantemente mutando para ver de qué manera puede, en función de lo que sabe, lo que conoce y lo que hace, Ujú. generar más ingresos. Y se hace cuesta arriba, se hace difícil. Sin embargo, en el país, y esto es algo muy importante que ver, si ese índice de emprendimiento es muy alto, también el deseo del venezolano de prosperar, de crecer, también lo es, ¿no? Y más allá de las adversidades y las arbitrariedades que podemos tener desde el punto de vista de suficiencia del salario, constantemente en los hogares venezolanos tenemos signos muy alentadores de reinvención, constante reinvención para poder lograr esos objetivos desde el hogar. Sí, se ha hablado ampliamente sobre algunas causas que pudieran tener una incidencia en el cierre de estos emprendimientos y está relacionada con falta de planificación por un lado y falta de financiamiento bancario por el otro. ¿Cuál es la realidad para un joven que de pronto tiene talento, quiere desarrollar su propio negocio, pero no cuenta con los recursos para hacerlo? Mira, tú lo dices bien, ¿no? Marjorie, el tema del financiamiento es muy importante. En Venezuela seguimos con un encaje legal muy elevado, 73%, que deja solamente un 27% para la principal actividad del sistema financiero, que es intermediar los fondos, ¿no? Si bien algunas tarjetas de crédito han vuelto a dar niveles de crédito aceptables en el orden de por tarjeta, por darte un ejemplo, en el orden de los $100, $200 o $300, cosa que puede aliviar la situación de un emprendedor o de un hogar, de alguna manera no es para todo el mundo, no pasa para todo el mundo, ¿no? Estos créditos o estas gavetas obligatorias que existen en el sistema financiero para determinados sectores productivos, si bien siguen estando allí, no los vemos quizás de manera activa, entregándose para que de manera reproductiva este dinero funja para hacer crecer la economía y para impulsar la economía de una persona, de una empresa y del país en general. Entonces, hay un elemento muy importante desde el punto de vista del crédito que hay que recuperar, sobre todo crédito no para el consumo necesariamente, si bien siempre hay un segmento que se orienta a consumir bienes y servicios, necesitamos más bien un crédito que se oriente a la actividad económica reproductiva, hacer crecer la empresa, hacer crecer los negocios, pero también haría falta un acceso a divisas, ¿no? Porque, y también aligerar quizás los procedimientos que están detrás de poder traer de fuera algunos elementos para funcionar, tecnología, materias primas, algunos elementos que le permita entonces a esa persona joven que quiera hacer algo, ver que efectivamente sí se va a poder. Porque otra cosa, y lo digo nuevamente, aquí el venezolano, todos somos personas que, más allá de la adversidad, estamos constantemente en un proceso de cambio, transformación y Sí. superación, y eso de alguna manera nos ha llevado a ser resilientes en una situación compleja económica que de alguna forma reta, ¿cómo se llama? La manera que tiene el venezolano de hacerle frente a esta situación y efectivamente, en ausencia del crédito formal, bueno, también se han creado vías alternativas para que las personas tengan acceso a fuentes de dinero frescas, ¿no? Quisiera que nos des buenas noticias. No sé cuál van a ser esas proyecciones de crecimiento económico, pero siempre se habla que en un año electoral hay mayor gasto público, dinero circulando en la calle. ¿Cuáles son las proyecciones para lo que queda de este año 2024? Sí, mira, la liquidez sigue creciendo de manera permanente, quizás no a la misma velocidad que antes. El tener más bolívares en la calle no significa que tenemos mayor nivel de vida, porque los precios siguen creciendo por las distorsiones que hay. Sin embargo, las proyecciones que tiene el Observatorio Venezolano de Finanzas al mes de mayo, por ejemplo, de crecimiento económico, lo sitúan un 3% de mantenerse las condiciones iguales, ¿no? Un 55% de inflación al cierre del ejercicio a nivel de expectativa y 50 bolívares de tipo de cambio, ¿no? Al cierre del ejercicio de mantenerse las condiciones iguales como estamos. Efectivamente es un año electoral, muchas cosas van a cambiar después del 28 de julio, cualquiera que sea el resultado. Lo que sí es cierto es que vamos a tener cierto nivel de estabilidad desde el punto de vista del escenario nacional, y lo importante también es saber cuáles van a ser esas políticas que cualquiera que sea el resultado que se tenga después de esta fecha,
se van a implementar para reactivar la economía. La economía necesita un plan de ajuste que vaya en consonancia con las realidades que estamos viviendo. Hay una palabra que está muy en boga, reinvención. ¿Cuál es el proceso de reinvención en el que están en este momento los venezolanos? Bueno, ese proceso de reinvención, Marjorie, tiene que ver con el alcance o el acceso a medios alternativos que están presentes para impulsar el poder de compra y el consumo, plataformas digitales, sistemas parabancarios, donde las personas se han organizado incluso para poderse dar y proveer medios de ingreso y poder lograr su objetivo. Venezuela es un país de constante reto y aprendizaje, donde, bueno, los que nos mantenemos trabajando y haciendo lo que sabemos hacer, estamos en un proceso de ver opciones y oportunidades, ¿no? Y si bien quizás el sistema formal puede ser que no las presente o estén presentes, pero efectivamente nosotros estamos tratando siempre de echar mano de esas herramientas que están ahí. Entonces, bueno, la reinvención pasa por la formación, por la educación, por las oportunidades, por las opciones que a veces nosotros mismos nos creamos en Venezuela para poder salir adelante en términos de la precariedad de ese nivel de ingreso. Claro, según tu experiencia, ¿cuáles son las adversidades a las cuales se enfrenta el sector empresarial venezolano, tomando en cuenta las cargas tributarias y ahora, por ejemplo, lo de la nueva ley de pensiones? ¿Qué pueden esperar para este año? Bueno, lo acabas de decir bien, ¿no? En la encuesta de coyuntura industrial de Conindustria, que recientemente fue liberada, el primer elemento de los 6 que aquejan a los empresarios industriales venezolanos es la política fiscal interna, ¿no? El tema de los impuestos, tasas y contribuciones, que pesa mucho sobre los flujos monetarios de las empresas, vale decir, el flujo. Esto sumado al entorno económico, sumado a el contrabando o la actividad ilícita pues de productos en el mercado que se venden sin pagar, todos estos elementos de ley distorsionan la actividad empresarial en Venezuela. Se hace de tripas corazón para seguir trabajando en un país que bien lo merece. Sin embargo, pues otra vez, hace falta coordinación económica y hace falta hablar ya de un programa de reestructuración de la economía nacional en términos de las políticas económicas. No se le puede pasar la factura al empresariado directamente de algo que en teoría es una política de Estado a nivel de seguridad social. Se hace, se estructura, se hacen los cálculos, sin embargo se sabe que sigue presionando el desarrollo de los empresarios, que son los que en definitiva son la palanca de cambio de cualquier economía. Vemos que en Venezuela, por ejemplo, ya no hay problemas de escasez o desabastecimiento de productos alimenticios, pero lo que vemos ahora son los altos costos. Mi pregunta es la siguiente: ¿tienen la mayoría de los venezolanos la disponibilidad económica, la fluidez, el flujo de caja para poder asumir estos gastos, o esto ha modelado, ha cambiado las prioridades del ciudadano de a pie, por ejemplo? Totalmente, los gustos y preferencias y la jerarquía de las necesidades han cambiado. Si otrora una persona adquiría algunos bienes y servicios típicamente en su casa, bueno, hoy por hoy la jerarquía de las necesidades hace que, bueno, mira, quizás este mes no, posiblemente el mes que viene. Y eso tiene que ver con lo que decíamos al inicio, ¿no? O sea, la dificultad que hay desde el punto de vista del poder de compra del ingreso para adquirir todos los bienes y servicios de una canasta básica, ¿no? La jerarquía de las necesidades pivotan sobre las necesidades de todos los miembros del hogar, ¿no? Mamá, papá, los dos hijos, el abuelo que quizás vive en la familia, eh, ese quinto miembro de la familia que puede ser un jubilado y pensionado que requiere atención médica especializada, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, han cambiado los gustos y preferencias, sí ha cambiado el comportamiento del consumidor, sí hay una postergación de consumo, sí hay quizás un debilitamiento en la demanda, y todo tiene que ver con el hecho del poder de compra. Las necesidades son infinitas y son diversas, siempre están allí, sin embargo no se pueden cubrir todas en la medida que el venezolano desea. Si hablamos, por ejemplo, de la dieta del venezolano, de cómo está integrado su plato diario, ¿pudiésemos decir que en comparación con años anteriores estamos mejor en este momento? Sí, mira, indudablemente, ¿no? Si bien tú lo comentas, no hay desabastecimiento, hay productos que se pueden conseguir. Aquí el principal problema quizás es el ingreso, ¿ok? El venezolano ha variado y otra vez en su jerarquía de las necesidades, la alimentación y los servicios y los temas de salud están primero. Y bueno, pues efectivamente vemos que el gasto en legumbres, el gasto en productos cárnicos, el gasto en productos lácteos
dependiendo de la dieta de cada familia, tomando en consideración las condiciones del hogar, bueno, pues se estructurarán en función de eso, ¿no? Alimentos, servicios, transporte. Lo que sí de alguna manera está siendo perjudicado, y es importante recordarlo, es el tema de los servicios asistenciales y médicos, ¿no? Que hemos estado viendo que en esa jerarquía de las necesidades, si bien hay alimentación, si bien hay servicios, si bien hay transportes, a veces se puede llegar a sacrificar hasta cierto punto ir al médico o con cierta frecuencia a nivel de las consultas, o inclusive el tema de la adquisición de algunos medicamentos que son crónicos para enfermedades crónicas, en su cantidad y en sus dosis, ¿no? Que eso es algo que también hay que prestarle atención, porque muchos venezolanos, tratando de estirar esos niveles de ingresos, están quizás restando en elementos que son importantes para la salud también. Claro que la salud es prioritaria. Hablemos un poco acerca del antes y el después que ha ocurrido con la pandemia en la manera de hacer negocios también en Venezuela. ¿Qué proporción de empresas han migrado de su estructura física a todas estas plataformas online que permiten disminuir un poco los gastos? Bueno, fíjate, sí, es correcto. De hecho, estamos viendo algo muy particular, ¿no? Muchas empresas siguen quedándose en el tema digital, ¿no? Ha sido muy útil para ellos el poderlo implementar, solamente por el hecho de que se abaratan costos, ¿no? Sino la posibilidad de poder trabajar de una manera diferente, con una estructura más pequeña y con una situación de contexto más controlada, ¿no? En términos formales. Sin embargo, muchas empresas, bueno, en función de la pandemia, se dieron cuenta que podían trabajar con una estructura más pequeña, más angosta, sin tanto inconveniente, ¿no? Para poder lograr los objetivos de siempre. ¿Y cómo está funcionando todas estas plataformas por Internet? Porque este es un recurso fundamental para poder operar de manera remota. Bueno, es correcto. De hecho, en Venezuela hay empresas que están prestando servicios de Internet de cables abiertos de esto a público en general. Persisten, evidentemente, los problemas de conexión, persisten los temas de energía eléctrica. Entonces, es algo muy, muy particular, porque si bien tienes oferta de algunos servicios de este estilo, por otro lado tienes la dificultad a nivel de la comunicación desde el punto de vista de la energía eléctrica, ¿no? Se hace complejo y difícil. Sin embargo, en Venezuela las herramientas para poder trabajar de manera digital siguen estando presentes. Lo único, los elementos estructurales que de alguna manera juegan a favor siempre desde el punto de vista del desarrollo de los negocios. Aarón, hablemos acerca de las oportunidades laborales. Hemos visto una cantidad importante de jóvenes, de profesionales migrando a la capital para encontrar opciones laborales. Hablemos un poco acerca de esto. Bueno, eso es algo que pareciera que mucha gente no le presta atención, pero sí se está dando un proceso migratorio de los estados del país a la capital, como tú lo dices, en busca no solamente de un tema laboral, sino también cierto nivel de estabilidad a nivel de los servicios, ¿no? Es algo muy cierto que se aqueja mucho más, es mucho más difícil la situación a nivel de energía eléctrica y servicio en general, transporte en el interior del país, pero también a nivel de las opciones, porque imagínate tú, una empresa que no tenga energía eléctrica la mayor parte del tiempo, una empresa que carezca de internet, una empresa que tenga que conseguir combustible para poder tener energía eléctrica a través de estos equipos que se adquieren para esto, que un 72% de las empresas se pagan su propia energía cuando hay cortes. Bueno, eso afecta a la actividad económica y muchas empresas han tomado la decisión de disminuir quizás su nómina para tratar de mantenerse en cierto punto de equilibrio. Algunos trabajadores incluso han tomado la decisión, antes de que esto pase, de migrar a otros lugares donde la situación esté un poco mejor, donde quizás no haya tanta interrupción del servicio eléctrico, tantos problemas de internet, y esto de alguna manera está generando una movilización de venezolanos a lo largo del territorio a las ubicaciones donde quizás las condiciones son menos malas, por decir que no son mejores, y esto de alguna manera lo estamos viendo en un incremento de solicitudes de puestos de trabajo en diferentes actividades, porque eso es lo otro, no necesariamente el venezolano se está ubicando en la actividad para la cual tiene el perfil de formación, ¿no? Es quizás, bueno, déjame llegar a Caracas, déjame buscar dónde quedarme, déjame comenzar a ver dónde puedo trabajar, bien sea dependiente de una tienda, bien sea haciendo cosas bien puntuales, entonces surge la idea emprendedora, déjame ver qué puedo emprender, déjame ver qué puedo comprar a un precio bajo para tratar de vender a un precio con cierto nivel de ganancia. Ese fenómeno lo estamos comenzando a ver otra vez en Venezuela. ¿Cómo un cambio, una mayor estabilidad de un marco jurídico pudiese atraer inversión extranjera en Venezuela?
Mira, un cambio a nivel del marco jurídico, una situación política clara, unas libertades desde el punto de vista de los factores de producción, una declaratoria de eh, estabilidad desde el punto de vista del manejo de los activos por parte de las empresas. O sea, hacer un país atractivo para la inversión no es solamente decirlo. Hacer un país atractivo para la inversión es generar confianza y esa confianza se da en acciones y esas acciones se miden desde el punto de vista de los resultados de personas naturales y jurídicas que de ese país o países aledaños están desarrollando su actividad, pero tienes que garantizar las condiciones básicas para el desarrollo de los capitales, tienes que garantizar la movilidad de los capitales luego de que se haya generado un rendimiento suficiente para que a nivel extranjero puedas ver un país atractivo. Venezuela tiene una gran cantidad de actividades y sectores por explotar y desarrollar. Sin embargo, el clima jurídico, la situación política hace que seamos uno de los países más riesgosos del planeta y en términos económicos no está garantizado, inclusive desde el punto de vista de esta estabilidad que tenemos ahora, bueno, que se vaya a mantener a largo plazo. Esto hace que los capitales decidan entonces irse a otros países donde se les garantice las mejores condiciones para poderse desarrollar. Hay personas que no toman decisiones hasta no ver lo que dice, por ejemplo, Mercurio retrógrado. En el caso de Venezuela, para nosotros que de pronto no estamos al día con todos los conocimientos económicos, la gente que quiere comprar o vender un inmueble o que quiere iniciar un negocio, ¿cuáles serían las recomendaciones? ¿Qué hay que tomar en cuenta este año? Bueno, son diferentes niveles, ¿no? Si es a nivel de finanzas personales, a nivel de finanzas empresariales o a nivel de inversión extranjera, hay diferentes indicadores que podemos ver. Si es a nivel extranjero, yo sé que hay muchos inversionistas que están esperando el resultado de las elecciones y saber cuál va a ser el criterio que va a manejar Estados Unidos con respecto a esos resultados ya para el mes de agosto en adelante. Ahí es que vamos a comenzar a ver si se van a abrir las puertas o no para capitales extranjeros en el país, ¿no? A nivel interno, por ejemplo, los criterios para la toma de decisión pasan por el hecho de la estabilidad del tipo de cambio y la posibilidad de transformar parte quizás de los bolívares que se tienen de manera excedentaria. Si una persona trata en lo posible de buscar opciones de inversión o de mejora, por ejemplo, bueno, simplemente tiene que buscar aquellas que le permitan hacer crecer su capital, ¿no? En qué términos? Bueno, en los términos más transparentes. ¿Cuáles son estos? Bueno, todos los excedentes que se puedan generar producto de la actividad económica, bueno, colocarlos entonces en algo que te proteja de la distorsión cambiaria y de la propia política económica, que vale decir, bueno, siempre es la adquisición de divisas. Si es el caso de activos, en el caso que nos ocupa en Venezuela, por ejemplo, hay personas que están haciendo compra de vehículos, motos, por ejemplo, como inversión, no necesariamente de uso. En el caso inmobiliario, hay sectores de la gran ciudad, de la gran capital, por ejemplo, donde los precios por metros cuadrados, bueno, pues han bajado mucho y puede ser una opción para muchas personas que pueden tener el suficiente capital como para la adquisición de una vivienda, un apartamento, una casa, una quinta, un terreno, un lote, en unas condiciones que no tenían antes, ¿no? El tema con esto es qué queremos hacer nosotros con estas tomas de decisión y efectivamente si el entorno económico luego nos va a permitir a nosotros poder enajenar o poder hacer algo adicional con ello. Precisamente por eso es mucha toma de decisión de inversión en Venezuela a nivel personal, a nivel empresarial y a nivel internacional están sujetos a los resultados de esta elección del 28 de julio. Claro, hay muchas personas que quieren invertir, pero a bajo riesgo, porque no tenemos ni el tiempo ni los recursos para perder. Quisiera conocer tus recomendaciones en este sentido. Desde siempre escuchamos esa frase de que, bueno, en tiempos de crisis quienes se mantienen son las grandes empresas que pueden, como decimos en Venezuela, aguantar la pela. ¿Es esto cierto? Sí, sí, o sea, hasta cierto punto sí, pero hay opciones, ¿no? El venezolano a pie puede, efectivamente, si hace uso de herramientas de planificación financiera y educación financiera, bueno, primero que nada, generar unas condiciones idóneas de costos en el hogar y gastos, ¿no? Punto de vista de los servicios, tratar en lo posible de llevar esto en los mejores términos y efectivamente también orientarse desde el punto de vista de la mayor generación de ingresos por todos los elementos que hemos hablado, no solamente depender del salario y los complementos, sino generar ingresos adicionales por vías, bien sea de actividad económica comercial o vías de adquisición inclusive de divisas para resguardar su trabajo o inclusive la actividad de inversión. En Venezuela hay opciones de inversión en moneda nacional a través de la bolsa de valores
la bolsa de valores que tiene un nuevo presidente está haciendo cosas muy interesantes. Las casas de bolsa están dispuestas para intermediar y bueno, pues hay opciones interesantes a nivel de productos generados por la banca, perdón, acciones de la banca dentro de la bolsa de valores, de bancos que han incrementado sus capitales, por ejemplo, empresas que están haciendo expansiones y que los rendimientos en bolívares que puedan arrojar pueden ser mayores a la inflación del mes, por ejemplo, ¿no? Y de alguna manera también ahí hay una opción para aquellas personas que en bolívares quieren colocar esos excedentes en algo distinto quizás que la adquisición de divisas. Sí, hay personas que se justifican y dicen, bueno, yo no soy exitoso en mi negocio porque las condiciones en el país no están dadas, mientras que otros pues aprovechan una situación de crisis para sacar una oportunidad. ¿Cuál es la clave del éxito para una persona que en este momento o tenga una empresa ya consolidada o esté pensando en montar un negocio? Bueno, como tú lo dices, ¿no? O lloras o vendes pañuelos, ¿no? Y en este caso, lo que Es está actitud. pasando es una actitud, es correcto. Y muchas personas que no pudieron adecuarse al cambio que vino después de la pandemia o las transformaciones que se han venido dando en la economía venezolana, desde el punto de vista impositivo, desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista de servicio, que no han sido lo suficientemente amplios como para transformarse a la velocidad de estos cambios que impone la economía nacional, bueno, lastimosamente quizás ya no están con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, la actitud es muy importante, las herramientas que asumamos es muy importante, la visión de contexto es muy importante, el trabajo estratégico es muy importante y efectivamente tenemos que ver el vaso medio lleno, no medio vacío. Y la intención es tratar de llenarlo lo más posible en la medida en que la información que mantengamos de lo que está pasando en Venezuela y el conocimiento del mercado donde yo quiero estar también me lo permitan. Hablemos de las familias. ¿Cómo están haciendo las familias? Por ejemplo, vemos integrantes de 5 miembros, $552. Pero ¿qué pasa cuando la mayor parte de las cabezas de hogar han emigrado y quedan, por ejemplo, los niños a cargo de abuelos? Y bueno, y el migrante también afronta sus propias dificultades en los países donde ha decidido comenzar una nueva vida. Bueno, la conformación del ingreso venezolano es muy particular, ¿no? En principio hablamos de las cabezas de hogar, pero hay que recordar esa migración venezolana de más de 7 millones de habitantes, ¿no? Que están a lo largo y ancho del planeta. Y estos venezolanos siguen atentos a sus familiares en el país y tratan en lo posible de ayudar en esa constitución del ingreso enviando pues lo que conocemos como la remesa. Si bien esa remesa, como lo hemos dicho en varias oportunidades, no se mantiene en frecuencia y en monto igual en otras oportunidades, en otros momentos, sigue siendo un elemento importante. Entonces, en la conformación del hogar y la generación del ingreso, siempre está muy presente la vía emprendedora, generación de ingresos adicionales, lo que proviene de los salarios y actividades propias de los miembros del hogar, pero también está presente el elemento remesa, que si bien hay una gran responsabilidad de nuestros adultos mayores, nuestros abuelos, estos padres que quedaron acá en Venezuela mientras los hijos están en otras ubicaciones tratando de buscar quizás mejores condiciones, algunos pensando en regresar, otros quizás ya no tanto. Lo cierto es que, bueno, sí, efectivamente hay un gran problema allí y que esto se tiene que enfrentar, bueno, por la vía del trabajo, por la vía de la mayor generación de ingresos y que indistintamente donde nos estemos ubicando, debemos seguir trabajando, ¿no? Porque la idea es esa, ¿no? El trabajo termina convirtiéndose en la fuente originaria de la riqueza y principalmente de la generación de ingresos para cubrir estas necesidades. Aaron, una última pregunta para despedir brevemente. De regresar estos cerca de 7 millones de venezolanos que se vieron obligados a emigrar, ¿se pudiese hablar de un tiempo aproximado de recuperación del país? Bueno, mira, eso es complicado, ¿no? Porque al final de cuentas, muchos venezolanos ya echaron raíces en otras ubicaciones, ¿no? Algunos son padres, otros incluso migraron con sus hijos grandes, ya son abuelos incluso, ¿no? Otros, bueno, tienen ya negocios, actividades. Quizás algunos regresarán de vacaciones, por ejemplo, ¿no? Pero lo cierto es que si un contingente importante de ese total llega al país y llegan con nuevas herramientas, nuevos conocimientos, muchos estudiaron, muchos se graduaron, muchos aprendieron muchas cosas, tienen ahora experticia en otras áreas que aquí de repente no pudieran haber ganado.
estaríamos hablando quizás de, bueno, unos 5, 7 años para comenzar a ver transformaciones en los diferentes sectores de acogida de todas estas personas que dentro del país tomaron la decisión de emigrar, llegaron a una ubicación, se formaron, tomaron experiencia y quizás están de vuelta en Venezuela, sobre todo tomando en consideración que mucho del perfil profesional de los venezolanos que están en el extranjero Ujú. cambió radicalmente. Ingenieros, abogados, contadores, que entonces, bueno, ahora son dueños de restaurante o de repente se dedicaron a otras actividades y por ahí fue que comenzaron a ver luz en términos de su crecimiento personal y profesional. Quizás muchas de estas personas lleguen con nuevas ideas, sobre todo para hacer crecer el sector comercio y los servicios y la actividad empresarial e industrial, que precisamente para que eso llegue a pasar, más allá de la buena voluntad, de la actitud, de las ideas de negocio de otros países, hay que tener condiciones económicas y marcos jurídicos, como lo decíamos, para que estos nuevos negocios que quizás un venezolano creó un restaurante, una franquicia en otro país, lo quiere traer a su país, bueno, pueda tener la posibilidad de crecer en las mejores condiciones. Claro, imagínate replicar esas experiencias de éxito y ese aprendizaje que se ha obtenido fuera, dentro de Venezuela, pues el efecto sería grandioso. Aarón, gracias por Es esta así. conversación tan didacta que has tenido con nosotros y por supuesto con nuestra audiencia el día de hoy. Siempre es un placer. Será hasta la próxima. Siempre a la orden. Muchas gracias por la invitación.